Parte uno del libro Cuestión de Dignidad. Aprende a decir no y gana siendo asertivo, de Walter Rizzo. Parte uno, entendiendo la asertividad. ¿Qué significa ser asertivo? Ni sumisión, ni agresión, asertividad. Decimos que es una persona asertiva cuando es capaz de ejercer y o defender sus derechos personales, como por ejemplo decir no, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, como hace el sumiso y sin manipular ni violar los derechos de los demás, como hace el agresivo. Entre el extremo nocivo de los que piensan que el fin justifica los medios y la queja plañidera de los que son incapaces de manifestar sus sentimientos y pensamientos, está la opción de la asertividad, una forma de moderación enfática, similar al camino del medio que promulgaron Buda y Aristóteles, donde se integra constructivamente la tenacidad de quienes pretenden alcanzar sus metas con la disposición a respetar y autorrespetarse. Veamos algunos ejemplos. Un caso de sumisión. Mauricio es psicólogo clínico y tiene serios problemas con el manejo de sus pacientes. Muchos de ellos no vienen a las citas, llegan tarde o simplemente no pagan. Su secretaria colabora bastante en el caos administrativo, ya que es bastante desordenada y poco eficiente. Mauricio teme el rechazo de la gente y en especial a quedar mal con sus pacientes. Su cartera vencida es enorme y aun queriendo hacer algo al respecto, no hace nada. No solo está inmovilizado, sino que inexplicablemente se muestra comprensivo con los clientes incumplidos. En su interior hay un volcán próximo a estallar. Hay violencia acumulada. Es probable que en algún momento de ira, algunos de sus pacientes salgan psicológicamente lastimados. El comportamiento de Mauricio puede considerarse como no asertivo, sumiso. Las personas no asertivas piensan, sienten y actúan de una manera particularmente débil a la hora de ejercer o defender sus derechos. Los pensamientos típicos que las caracterizan pueden resumirse así. 1. Los derechos de los demás son más importantes que los míos. 2. No debo herir los sentimientos de los demás, ni ofenderlos, así yo tenga la razón y me perjudique. 3. Si expreso mis opiniones, seré criticado o rechazado. 4. No sé qué decir ni cómo decirlo.
No soy hábil para expresar mis emociones. Como veremos más adelante, los individuos sumisos suelen mostrar miedo y ansiedad, rabia contenida, culpa real o anticipada, sentimientos de minusvalía y depresión. La conducta externa es opacada, poco expresiva, con bloqueos frecuentes, repleta de circunloquios por postergaciones y rodeos de todo tipo. Incluso pueden actuar de una manera diametralmente opuesta a sus convicciones e intereses con tal de no contrariar a los otros. Su comportamiento hace que la gente aprovechada no los respete. Es importante destacar que la mayoría de las personas tiene algo de inasertivo. No es necesario cumplir cada uno de los criterios técnicos señalados o estar en el extremo del servilismo para que la dignidad esté fallando. Un caso de agresividad. Lina es una médica famosa por su antipatía. No solo regaña a las angustiadas mamás por sus ilógicas preocupaciones frente a la salud de sus hijos, sino que incluso amonesta a los pequeños que van a su consultorio. Sonríe poco, es seca, habla duro y su tono de voz es áspero. Cuando está discutiendo con alguien, abre los ojos de manera amenazante, manotea, pierde fácilmente el control y no mide sus palabras. Los colegas reconocen que es una buena profesional, pero le temen a sus reacciones agresivas. Ella piensa que los más fuertes deben imponerse a los más débiles y que la gente torpe merece ser castigada. Su premisa es demoledora. Yo soy más importante que tú. Lo que pienses y sientas no me interesa. Así que fuerte. Lina es una mujer agresiva. Acaba de cumplir 42 años, está casada y tiene 3 hijos hombres. La creencia que rige su comportamiento es que sus derechos son más importantes que los derechos de otras personas. Su comportamiento infunde temor, mas no respeto. Un caso de asertividad. Marta ha sido víctima de una suegra entrometida durante más de 4 años. Su marido es el menor de 8 hermanos, el único hombre y el consentido de su madre. Cuando supo que se iba a casar, la señora lloró semanas enteras y odió profundamente a su nuera. No obstante, con el correr del tiempo aprendió a soportarla como a un mal necesario. Luego de que se casaron, la suegra de Marta comenzó a vigilar de cerca los intereses de su hijo y a dirigir personalmente los quehaceres de la casa, las comidas, el arreglo de la ropa, la decoración, las vacaciones, en fin, casi todo tenía que ver con ella.
Marta decidió pedir ayuda profesional y luego de unas semanas entendió que si quería mantener su matrimonio a salvo, debía ser asertiva con su madre política. Pese a los arrebatos de ira, las pataletas y las quejas de la indignada señora, Marta fue capaz de expresar sus sentimientos sin ser agresiva ni sumisa, sino asertiva. En una de las tantas intromisiones, Marta le expresó lo siguiente, en tono firme pero cortés. Mire, voy a decirle algo que está molestándome desde hace tiempo y quizás por miedo o por respeto he evitado decirle. Entiendo que sus intenciones son buenas y lo que usted quiere en realidad es cuidar y proteger a su hijo. Mi casa es su casa y tiene las puertas abiertas. Yo la estimo y siempre será bienvenida. Pero quiero que tenga presente que algunos de sus comportamientos me incomodan porque me siento invadida en mi espacio y mi privacidad. Mi marido y yo necesitamos más intimidad y tomar nuestras propias decisiones. Le aseguro que nunca voy a lastimar a su hijo intencionalmente. Confía en mí. La señora reaccionó como lo hace cualquier persona no acostumbrada a la asertividad. Se sintió profundamente ofendida y se alejó indignada. Solo al cabo de unos meses aceptó ser más discreta y no meterse tanto en la relación de su hijo. Marta actuó asertivamente y aunque posiblemente no lo dijo a la perfección, ya que se puso roja y tartamudeó un poco, logró su cometido. Poner a la suegra en el lugar que le correspondía, lejos de su hogar. No fue sumisa porque peleó contra el miedo y dijo lo que pensaba. Es decir, defendió su derecho a la intimidad. No fue agresiva porque no insultó a su suegra. No le faltó al respeto e incluso hizo énfasis en que la quería. No fue agresiva porque no insultó a su suegra. No le faltó el respeto e incluso hizo énfasis en que la quería. Marta fue digna, pese al costo y a la manipulación familiar. Un caso de asertividad en el que la meta es sentar un precedente. Aunque Marta logró modificar la conducta de su oponente, la asertividad no siempre alcanza este objetivo. Hay ocasiones en que es imposible producir un cambio en el entorno. En tales casos, el comportamiento asertivo se dirige a la emoción y no al problema, es decir, regular el estado emocional mediante. En tales casos, el comportamiento asertivo se dirige a la emoción y no al problema. Es decir, a regular el estado emocional mediante la expresión honesta de lo que está haciendo sentir mal. En muchas circunstancias, expiar, decir, manifestar, sacar la vieja información y derramar lo que nos mortifica puede ser tan sano y recomendable como modificar el ambiente externo.
O sea que regular el estado emocional mediante la expresión honesta de lo que nos estás haciendo, siendo sinceros con la situación, en muchas circunstancias expiar, decir, manifestar y sacar cómo nos sentimos, puede ser tan sano y recomendable como modificar el ambiente externo. Los datos disponibles en psicología de la salud son contundentes al demostrar que la expresión del sentimiento de insatisfacción o de ira es beneficiosa, tanto para la autoestima como para el organismo. La conducta asertiva no necesariamente debe generar un cambio en los demás, aunque a veces lo logra. Hay que tener en cuenta que la expresión de la propia emoción es importante en sí misma. Recuerdo, la conducta asertiva no necesariamente debe generar un cambio en los demás, aunque a veces lo logra. Hay que tener en cuenta que la expresión de la propia emoción es importante en sí misma. Recuerdo el caso de una joven preadolescente a quien la mamá, luego de haberle dado permiso para ir al cine, se retractó y dijo que no podía ir. La muchacha, que tenía una cita amorosa de carácter impostergable, no demoró en pedir explicaciones por el cambio de parecer de su madre. Después de un intercambio prolongado de opiniones y requerimientos de parte y parte, la conclusión maternal fue categórica: no, porque no y punto. Ante semejante posición y viendo la imposibilidad de asistir a su cita, la joven se retiró indignada a su cuarto. Al cabo de unos minutos regresó con una carta que acababa de escribir y la leyó en voz alta. La proclama decía: mira, mamá, yo soy menor de edad y tú tienes el control, pero eso no significa que todo lo que tú digas esté bien, porque después de todo, aunque no lo creas, eres humana y puedes equivocarte. No acepto un no porque no y punto. Y a pesar de que no vaya al cine, quiero que sepas que no estoy de acuerdo con la manera impositiva en que haces las cosas. Quiero dejar constancia de la injusticia que se está cometiendo en esta casa conmigo. Y también quiero dejarte claro que aunque tengas el derecho a cambiar de opinión, yo tengo el derecho a que se me den explicaciones razonables y a discrepar. Dialogar es mejor que imponer. Me quedo sin salir, pero no me gusta lo que ocurrió. Wow. Cuando terminó su discurso, le entregó una copia de la misiva a su madre, una de papá y otra al hermano menor que apenas sabía leer. Después agregó: ya me siento mejor, y se retiró a sus aposentos con cara de misión cumplida. La señora, desconcertada y sin saber qué hacer, decidió pedir ayuda. Cuando llegó a mi consultorio, expresó así su motivo de consulta: quiero que vea a mi hija, doctor. Se me está saliendo de las manos. Está cada vez más grosera y maleducada. No sé qué voy a hacer. Ambas fueron mis pacientes. Repito, dejar constancia de la divergencia.
y expresar un sentimiento de inconformidad, aunque no genere un cambio inmediato en el ambiente, es un procedimiento que fortalece la autoestima y evita la acumulación de basura en la memoria. Es mejor decirlo aquí y ahora que tratar de sacarlo después, cuando el problema ya echó raíces en el disco duro. La asertividad debe calibrarse. Muchas de las personas que intentan pasar de la sumisión a la asertividad se exceden de revoluciones y caen en la agresividad. No obstante, el mecanismo pendular sumisión-agresión va acomodándose hasta encontrar un equilibrio funcional y saludable. Mientras ello ocurre, hay que estar atento. Sofía estaba casada con un hombre que la maltrataba psicológicamente. Su motivo de consulta era claro y específico. Quiero hacerme respetar. Me siento muy mal conmigo misma. Cuando él me insulta o me hace a un lado, me quedo callada como si yo mereciera el castigo. No sé defenderme y además creo que le tengo miedo. Me cansé de agachar la cabeza. Quiero hacer algo al respecto. Sofía había dado el primer paso. Cuando le expliqué los principios de la asertividad y lo que perseguía el tratamiento, los ojos le brillaron. Eso es lo que necesito. Le di a leer un folleto y le dije que tendríamos unas citas previas de evaluación para profundizar sobre otros aspectos de su vida. A la semana siguiente regresó con una gran novedad. Doctor, esta técnica es maravillosa. El sábado por la noche llegamos de una fiesta y él empezó a agredirme verbalmente como hace siempre. Yo, de inmediato, me acordé de lo que usted me había dicho sobre la defensa de mis derechos. Entonces tomé un portarretratos y se lo tiré directo a la cabeza. Él se asustó tanto que no hizo nada. Le corté un poco la frente, pero se lo merecía. Y todo gracias a usted, doctor. Me sentí como una boina verde asesorando a un futuro mercenario. Ella estaba eufórica y no hacía más que disfrutar de su gran momento de asertividad. A Sofía le ocurrió lo que a muchas personas oprimidas: la acumulación tóxica y su explosión. El entrenamiento asertivo había servido de detonante y yo de excusa. Después de una larga sesión pedagógica, ella volvió a la realidad. Usted no fue asertiva, fue agresiva. El objetivo de la asertividad no es lastimar a otro, sino defenderse y autoafirmarse, sentar precedentes de inconformidad e intentar modificar un comportamiento que viola nuestro territorio. Pero a veces, por más asertividad que usemos,
es imposible producir un cambio significativo en la otra persona. En estos casos es mejor recurrir a otras alternativas. Por ejemplo, si alguien pretende abusar sexualmente de usted, la asertividad no le serviría de nada. No está diseñada para la violencia física, aunque puede ayudar. Frente al supuesto violador, el karate o la defensa personal sería sin duda una mejor opción que la expresión honesta de sentimientos. Pero usted agredió físicamente a una persona que solo le agredía verbalmente. Eso hizo que su posición perdiera fuerza y autoridad moral. Su réplica no tardó en llegar. ¿Y qué propone usted? ¿Debería haberme quedado quieta y dejar que me insulte como siempre? Le respondí que evidentemente no. De ninguna manera. Usted puede ser enfática, expresar su ira de forma adecuada y decir que no está dispuesta a seguir soportando ese trato. Independientemente de la respuesta de su marido, usted habrá expresado y dicho lo que sentía con pundonor. Sofía estaba decepcionada de su terapeuta. Valiente, gracia, y de ¿qué me sirve eso? ¿Usted cree que mi solución es quedarme ahí como si nada? Entonces le respondí, usted lo ha dicho. Hay veces en que la vida nos pone entre la espada y la pared y nos obliga a tomar una decisión crucial. Usted está en ese punto de la encrucijada. La asertividad le permite abrir la válvula de presión para que ejerza el derecho a la oposición. Pero si su marido continúa con su conducta y se niega a respetarla, puede hacer uso del derecho a irse, que es mucho más concluyente que el derecho a la réplica. La asertividad le permite agotar posibilidades, a la vez que le convierte en participante activa y no pasiva de la situación. Puede partirle un palo en la cabeza o encerrarlo en un armario, pero su liberación debe comenzar por lo psicológico. Usted no debe destruir a su marido, sino al miedo que le impide actuar. Finalmente, Sofía se separó. La asertividad le permitió abrir el camino que va de adentro hacia afuera. En otro caso, un joven profesor y abogado se sentía agredido por sus estudiantes, quienes se reían a sus espaldas, no le prestaban atención en clase y le mandaban notas burlándose. De su vestimenta, el cabello y la estatura. Algunos de ellos le hacían preguntas jactanciosas y otros simplemente lo ignoraban 3 veces por semana. Su adrenalina llegaba al techo y su autoestima al subsuelo. Había comenzado a tener alteraciones de sueño, ansiedad flotante, dolores musculares e irritabilidad manifiesta. Cuando mi paciente descubrió la herramienta de la asertividad, sintió un gran alivio. No soy el único, al fin
podré defenderme. 2 semanas después, llegó a la consulta con paso firme y seguro. Se veía más alto y su barbilla apuntaba al techo. Su porte era arrogante, como los abogados que pertenecen a bufetes importantes. Entonces dijo con orgullo: la mayoría perdió el examen. No niego que a veces la venganza puede hacernos cosquillas y provocar en nosotras una risita malévola involuntaria. Pero como ya dije, la asertividad no pretende hacer una apología a la violencia. El autorrespeto no se logra destruyendo a lo que nos molesta, sino desenmascarándolos con valentía. Y como vimos en el caso de Sofía, si la asertividad no fuera suficiente, siempre está la alternativa de la renuncia digna y valiente. En la parte 3 retomaré el tema del coraje. El joven abogado, a medida que avanzó en su tratamiento, logró calibrar y reajustar las fluctuaciones de la asertividad hasta encontrar su propio estilo personal. Finalmente, no sin esfuerzo, pudo sobrevivir al grupo. La asertividad es una herramienta de la comunicación que facilita la expresión de emociones y pensamientos, pero no es una arma destructiva como la utilizan los agresivos. Está diseñada para defenderse inteligentemente. Cuando la ponemos al servicio de fines nobles, la asertividad no solo se convierte en un instrumento de salvaguardia personal, sino que nos dignifica.